Este es el municipio del Retorno Guaviare. En esta serie de contenidos queremos documentar la historia oral que reposa en la memoria de los pobladores más antiguos. Se encuentra con nosotros la señora Doralba Giraldo. Queremos preguntarle sobre la historia del colegio o el servicio educativo en el Retorno. Les voy a hablar un poquito sobre la educación, sistema de educación en la Fundación del Retorno. Como nosotros éramos unos niños pequeños, llegamos y en el caserío, digamos que no era todavía ni estación ni nada, caserío, unas casitas poquitas, el resto era montaña. Entonces llegamos en el 68 y en el 69, a principios del 69, empezaron a construir la escuelita, porque ellos en el campamento donde se ubicaron las familias, 10 familias, hicieron otro campamento y ahí tenía la pequeña escuelita para empezar con los niños que llegaran. Entonces el primer profesor fue el profesor Germán Beltrán. Cuando nosotros llegamos estaba en esa piecita, y un enfermero que llamaba Gabriel Herrera, por apodo le decían Resputín porque era de muy mal genio. Entonces empezaron los papás de que llegamos ese entonces, llegaron y pusieron a construir, hicieron el espacio para construir la escuela, y construyeron la primera aula, un cuarto de aula. Apenas llovía nos tocaba venirnos para la casa, porque inundaba, se mojaba, pues. Entonces las sillas eran los bloques con que iban a construir la escuela, el aula, y las mesas también, los bloques y tablas con que iban a construir. Nos hicieron las mesas mientras tanto, y empezamos 6 alumnos. Ya el profesor estuvo esos días. Entonces ese primer día que nosotros nos íbamos a ir, pues fue donde nos asustaron los micos, que ya no volvimos como 3 días. Ya les tocó ir a acompañarnos. Bueno, ya formamos los 6 alumnos que éramos. Y estando estudiando, no había en el momento un lápiz, un cuaderno, nada. Entonces nosotros, los niños, sugerimos que contáramos en frijoles, en arvejitas, en piedritas, en cositas. Y pues sí, todos íbamos a sacar los frijoles y las arvejitas, como eso era con necesidad, porque en ese entonces para la comida era horrible. Entonces tocaba con hojitas, granos de granitos así, pepitas menuditas, para la matemática, y hojitas contábamos, y pues tocaba no escribir porque no había en qué. Cuando traían las tiendas los cartones y la azúcar, entonces en eso el profesor nos decía que con esos papelitos ahí podíamos escribir. Y ellos conseguían, no sé cómo conseguirían, como unas crayolas, no sé qué sería, parecían, hoy en día creo que eran crayolas, así para escribir en esos papelitos. Y pues habíamos unos que ya entendíamos algo, sino que por la inestabilidad de los papás tan pobres, que tocaba era manejando fincas afuera, por allá en Pereira, por allá, y la mayoría todos en todo, de donde veníamos éramos pobres. Entonces no teníamos, ya éramos grandecitos, y hasta ahora ser primero, que era empieza en una escuela y ya se iban para otra finca y a otra, y no nos dejaban terminar un año. Entonces cuando ya estábamos grandecitos y empezar de primero, pero ya entendíamos algo. Y entonces ya empezó ese año, hicimos ese curso así, ya terminamos ese añito, y empezó el Estado a ayudarnos, el señor colonizador que nos trajo en la urraca hasta San José, a esas familias, y ya aquí pues llegamos en el tractor. Ese señor nos traía remesa, porque hicieron una pequeña, ya para el 69, al principio del 69, hicieron una autopista en la calle principal que es hoy en día, y ahí aterrizaba una avionetica. Entonces en esa avioneta nos traían medicamentos, nos traían comida, traían esas comidas que que alimentos care. Pues hoy entiendo que es como alimentos internacionales, que todo era uno que llamaba trigor, azúcar,
bultos de leche, de acuerdo al peso, y para qué bien. En ese sentido, hambre no nos dejaron aguantar porque ese señor colonizador nos trajo, nos ayudó mucho. Don Orlando López García llamaba él. La historia, fundación y poblamiento del Retorno Guaviare reposa en la memoria de los pobladores más antiguos. Estas memorias son un legado de historia oral y representan un elemento de alto valor cultural e histórico para el Guaviare. Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura.